Esta lección mostrará cómo determinar la función generadora de la secuencia 1, 3, 5, 7, 9, etc., utilizando el método de diferenciación para comenzar el aviso. La secuencia de las primeras diferencias es constante 3 menos 1 son 2, 5 menos 3 son 2, 7 menos 5 son 2, 9 menos 7 son 2 y así sucesivamente. Sabemos cómo encontrar una función generadora para cualquier secuencia constante, por lo que la técnica de diferenciación es una buena opción aquí. Comenzamos por denotar la serie generadora para la secuencia dada por A, lo que nos da un igual a 1 más 3x más 5x al cuadrado más 7x al cubo. Más 9x al cuarto más . Ahora mirando la parte inferior de la pantalla si comenzamos con la secuencia dada. Y restar la secuencia 0, 1, 3, 5, 7. Por término aviso obtenemos la secuencia 1, 2, 2, 2, 2 y así sucesivamente porque esta diferencia se parece. La secuencia constante de 2 nuevamente, esto verifica que la técnica de diferenciar es una buena opción. También observe si conocemos la serie generadora para 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente la serie generadora para 0, 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente es igual a x veces a o x veces la. Generar series para la secuencia dada. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación para a por x, lo que nos da x por a igual a la derecha x por 1 es x, ya no tenemos una constante término y si podemos colocar un 0 en la posición constante, observe cómo hemos cambiado o podemos cambiar nuestro producto hacia la derecha, por lo que esto se llama multiplicar, cambiar y restar. Y luego tenemos más x por 3x, lo que nos da más 3x al cuadrado. Luego tenemos más x por 5x al cuadrado, lo que nos da más 5x al cubo y así que a continuación restamos las dos ecuaciones de la izquierda a menos x a se puede factorizar, se factoriza a la cantidad 1 menos x por ahí se nota. A la derecha restamos, obtenemos la serie generadora esperada para la secuencia 1, 2, 2 y así sucesivamente, o más específicamente, restando tenemos 1 menos 0, que es 1. Más 3x menos x que es 2x más 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que es 2x al cuadrado y así sucesivamente. Y ahora centrándonos en el lado derecho de la ecuación, queremos ignorar el 1 por un momento, y enfocarnos en la parte de la serie 2x más 2x al cuadrado más 2x al cubo más 2x al cuarto y así sucesivamente. Debemos tener cuidado aquí, esta no es la serie generadora para la secuencia constante de 2, observe cómo no hay un término constante aquí nuevamente ignorando el 1 por un momento. Esta sería la serie generadora para la secuencia 0,2 a 2 y así sucesivamente. Desde aquí, mirando la tabla, si sabemos que la función generadora de la secuencia constante de 2 es 2 dividido por la cantidad 1 menos x, podemos multiplicar esto función por x para obtener la función generadora para 0,2 a 2, que podemos verificar aquí, pero mirando la serie generadora. Ahora que sabemos que podemos realizar una sustitución para todo lo que está en el lado derecho de la ecuación, excepto el que nos da la ecuación, la cantidad 1 menos x por a es igual a 1 más 2 x dividido por la cantidad 1 menos x. Y ahora para encontrar la función generadora de la secuencia dada, resolvemos un. Para el siguiente paso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad 1 menos x a la derecha que distribuimos, lo que nos da 1 dividido por la cantidad 1 menos x más 2x divididas por el cuadrado de la cantidad 1 menos x, que si queremos podemos obtener un denominador común, y sumar las dos fracciones que he mostrado aquí en azul que nos da una función generadora de la cantidad 1 más x dividida por el cuadrado de la cantidad 1 menos x. Espero que esto te haya resultado útil.